de la negación de Pedro, ¿no? Y estudiando me encontré con algo precioso. ¿Por qué? Porque aquellos que estudian la Biblia, aquellos que damos gloria a Dios, a ellos que estudian en profundidad la Biblia, los teólogos, y hacen estudios muy específicos, nos enseñan que este pasaje se compara mucho con la negación de Judas, a diferencia que con Pedro sucedió algo totalmente distinto, ¿no? Y yo, deduciendo y pensando y meditando y leyendo los 4 evangelios, llegué a la conclusión de que, obvio, porque desde un principio, cuando el Señor llama a los discípulos, nos damos cuenta que uno tenía un propósito de Dios y el otro tenía otro propósito de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hoy vamos a descubrir cuáles fueron los propósitos de Pedro, ¿no? Y cuáles fueron los propósitos de Judas. Que todos sabemos. Uno lo traiciona, pero el otro también lo traiciona. Pero uno, la traición fue para muerte y la otra, la traición fue para bendición. ¿Me va entendiendo? Entonces, vamos a leer el pasaje bíblico que les indiqué, Mateo capítulo 26, verso 69. Al principio dice, Pedro niega a Jesús. San Mateo San Mateo 26, número. Capítulo 26, verso 69 en adelante, habla de Pedro niega a Jesús. Cuando lo encuentran dice fuerte, amén. Díganlo con ganas porque si no parece que estoy solito acá. Amén. Tienen que tener un poco más de ánimo. Sabemos que hoy comienza la semana y que mañana todo el mundo a trabajar, pero bueno, pongamos un poquito más de ánimo, ¿sí? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Bien, Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús en Galilea. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús en Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Qué tremendo. Por eso me gustó buscar este pasaje, porque dice que Pedro salió fuera después de volver a ser Simón. ¿Por qué? Porque originalmente Pedro se llamaba Simón. El Señor le cambia el nombre y le dice Pedro. Al cambiarle el nombre le cambió la identidad, pero tenía también propósito. ¿Por qué? Porque Pedro, como todos sabemos, es piedra y necesitaba que Pedro sea realmente una persona firme. ¿Amén? Y entonces le tuvo que cambiar la identidad. Y al cambiarle la identidad, Pedro todavía necesitaba una transformación o una madurez espiritual. Ahora, lo que acabamos de leer, el Señor le había advertido a Pedro cuando el Señor les indicaba que iba a suceder lo que todos conocemos como el arresto de Jesús.
la traición de Judas, que Judas lo metió, pero después se arrepintió. Y Judas reconoció, pero ¿reconoció ante quién? Ante el concilio, ante los sumos sacerdotes. Judas fue a devolver las monedas que le habían dado, y él dijo: vengo porque he entregado el pecado, he entregado sangre inocente. Pero en ningún momento reconoció delante de Dios. Pero como ustedes saben, Dios es muy sabio, y Él tenía un propósito con Judas, que realmente él cometa ese pecado, pero sabía el Señor que no iba a haber perdón. Pero con Pedro fue distinto, porque antes que Pedro se enterara de que lo iba a negar al Señor 3 veces, después de jurarle: con vos, Jesús, voy a todos lados, estoy pegado a tu brazo, a tu hombro, somos una sola persona, somos compinche, somos súper amigos y vamos a estar siempre juntos, y te voy a estar contigo hasta la muerte. Y Jesús se rió y dijo: mira, Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y Pedro le había dicho: no, pero ¿cómo me vas a decir eso? Caminé durante 3 años con vos, me conocés. Sabés cómo soy. Sabés que digerí tu palabra todo el tiempo. Sabés que me alimenté de la palabra, de las enseñanzas, de los milagros, me alimenté de tus oraciones, me alimenté viéndote, hasta hablo igual que vos. Somos tan parecidos. Pero el Señor le dijo: no, me vas a negar 3 veces. Los demás discípulos, si leemos el Evangelio, se fueron a un lado menos a donde estaba siendo enjuiciado Jesús. Estaba en la casa de un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote, en el patio estaba la cantidad de gente, podríamos decir la turba, ¿no? Todos ahí viendo cómo se deshacían del predicador de las buenas nuevas, y Pedro logró entrar por influencia de alguien. Dice la Biblia que uno de sus discípulos tenía influencia y conocía a este sumo sacerdote y pudo ingresar. Las personas que trabajaban para este sumo sacerdote, cuando lo vieron a Pedro, lo empezaron a ver y observar de una manera en donde se dieron cuenta quién era. Los teólogos dicen de que Pedro se puso a hablar y ahí se dieron cuenta que él era Galileo, porque dicen que los galileos son tan habladores como yo. Los que nacieron en la zona de Galilea dicen que se hablan hasta por los codos. Y entonces, como Pedro se puso a hablar, se dieron cuenta. Pero vamos a la realidad. Pedro hablaba como cristiano. Y se identificaba con Jesús. Y entonces lo que sucedía fue que al escucharlo y al verlo como estaba vestido, dijeron: perdón, este también es de ellos. Y otros dicen en los estudios que Pedro salió de ese lugar porque se había encontrado con un familiar de Malcolm. ¿Saben quién era Malcolm? Aquel hombre que fue víctima de la espada de Pedro y a cual le cortó la oreja cuando la prendieron a Jesús, y después el Señor hizo un milagro y Malcolm desapareció, se volvió a Cristo seguro. Ahí dijo: Señor, yo te sigo por siempre. Me estoy dando cuenta que estoy cometiendo un error, no puedo ser parte de este error, y desapareció. Y acá había un familiar. Y ese familiar supuestamente había tenido una fuerte discusión con Pedro. A ver, conociendo el carácter de Pedro, ¿se pudo haber puesto a llorar después de discutir con alguien? Por allá atrás dijeron que no. Y eso que no tengo los
pero por allá movieron la cabeza y dijeron que no. Y por acá adelante también dijeron que no. Claro que no. Porque Pedro tenía un carácter muy sanguíneo, muy reaccionario. Tenía un carácter fuerte en donde no iba a titubear. Después de negar 3 veces a Jesús, después de estar ya jugado, porque estaba perdiendo el regalo más importante que le habían entregado. Y después vamos a ver cuál fue el regalo que había recibido Pedro, porque está escrito en la Biblia. Y entonces yo me imagino que Pedro ahí hubiera sacado su espada nuevamente y hubiera dado un lío bárbaro, en donde no iba a ser enjuiciado solamente Jesús, sino que también Pedro, porque ahí lo iban a atrapar. Pero Pedro salió y lloró amargamente porque fue quebrado su alma, porque se había dado cuenta que al negar a Jesús había cometido un pecado importante. Y yo pensé durante toda esta semana, ¿cuántos de nosotros negamos a Jesús? Porque si somos cristianos comunes, sabemos que hoy el pecado es la pornografía, el pecado es la bebida alcohólica, el pecado es el baile, el pecado es el adulterio, el pecado es la violencia, el pecado es la mala palabra. ¿No? Porque eso es lo primero que nos enseñan. El pecado es el darle el gusto a la carne, la gula, como escuché en casa el otro día. Que alguien se dio cuenta de que al ser tan goloso dijo, me parece que estoy pecando de gula, estoy comiendo demasiado. Y ya no es por hambre, sino que por vicio. También es pecado. Pedro, en su poco tiempo que estuvo con el Señor, se dio cuenta que al negarlo también pecó. Y nosotros a veces lo negamos a Jesús. Levante la mano a ver cuántos de ustedes niegan a Jesús. Mire que nos está viendo, ¿no? Mire que Él nos conoce a cada uno de nosotros. ¿Y saben por qué? Porque a veces tenemos pensamientos que no son de Dios. A veces hacemos o tenemos reacciones que no son de Dios. Y también a veces no cumplimos con lo que nos indica la palabra. ¿Me entienden? Porque lo que vino a hacer Jesús, vino a hacer cumplir la ley y no abolir. Entonces uno tiene que ser hacedor de la palabra. Hacedor no significa que debemos ser practicantes de lo que estudio en la Biblia. Debo practicar las enseñanzas del Señor. Debo practicar lo que el Señor me enseña diariamente y debo poner por obra. Y wow, qué raro que estamos. ¿O no? Y estamos muy lejos de la voluntad de Dios. Porque lo que significa pecado es errar al blanco, es salirse de la voluntad de Dios. Y Dios nos enseña cómo vivir, cómo ser padres, cómo ser esposos y esposas, cómo ser hijos, y cómo ser compañeros, y cómo ser compañeros de trabajo, y cómo ser obreros, y cómo ser emprendedores, y nos enseña cómo manejarnos dentro de la sociedad. Y en este momento en donde Argentina está pasando situaciones dificilísimas, hasta nos animamos ¿a qué? A opinar de política. Y ya volvemos 20 años para atrás cuando teníamos ideas políticas. ¿Se acuerdan de esa época? De aquello que murió en la
pensaba, de cómo se enojaba con los gobernantes, eso también nos quita de la voluntad de Dios. El afán nos quita de la voluntad de Dios. El estar preocupado nos quita de la voluntad de Dios. Y salir de la voluntad de Dios nos hace perder algo precioso, que es el regalo que Dios nos ha dado. Yo estuve estudiando un poquito y me encontré con el regalo más importante que el Señor le estaba haciendo a Pedro. Aparte de ese regalo hermoso de elegirlo, ¿usted es un elegido de Dios? ¿Usted es una elegida de Dios? No dude, porque si no, no estaría acá. Si no, no estaría trabajando como lo está haciendo en estos últimos 15 días para el Señor. Porque eso que usted está sembrando en Instagram y en el Facebook está dando frutos. Y va a dar frutos en abundancia. Y lo está haciendo usted. Y Dios la eligió para ese propósito. ¿Usted es una elegida de Dios? Amén. Porque tiene propósito el Señor con su vida. Todos somos elegidos. ¿Usted es elegida de Dios? Amén. ¿Usted es elegida de Dios? Deje de dudar entonces. ¿Usted es elegida de Dios? Todos somos elegidos de Dios. Porque estamos en su casa y porque tenemos un propósito con Dios. Y lo primer regalo que Dios nos hace es elegirnos. Porque yo no lo elegí a Él. Él me eligió a mí. Y sabe de que si usted se pone a leer la Biblia, todas las personas que Dios eligió desde el Génesis capítulo 1 hasta el Apocalipsis capítulo 22 fueron personas iguales que nosotros, imperfectas. Porque el único perfecto es Él. Y como Él está en nosotros, nos hace perfectos. Pero nos comienza a moldear. ¿Me entienden? Y Pedro era imperfecto. Era igual que cualquiera de nosotros. Era un trabajador que de repente lo vio el Señor y lo llamó. Y lo llamó por intermedio de su hermano. Y del hermano de Juan, de Jacobo. Al igual que Juan. Lo llamó y le dijo, vengan, voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. El primer regalo que Dios le dio fue el acercarse a Él. El atraernos a Él. Lo mismo que lo hizo con nosotros, Gerardo. Nos trajo a su presencia. Y si no nos hubiera traído a su presencia, no seríamos salvos. No viviríamos bajo la gracia. No experimentaríamos la misericordia del Señor. No hubiéramos sido lavados de nuestros pecados. Pero a Pedro le dio algo mucho más importante. Y Pedro lo sabía. Había prestado atención cuando el Señor le dijo, Pedro, te entregaré las llaves del cielo. Porque antes de eso, Pedro había tenido una revelación espiritual impresionante. Todo Judea quería saber quién era y lo confundían con Elías, el maestro. Y lo confundían con esos grandes profetas. Y hasta Herodes lo confundió con Juan el Bautista y decía, pero no puede ser, si a Juan el Bautista le mandé decapitar, ¿quién es este? Hasta los mismos discípulos de Jesús habían entrado en tal confusión. Pero Pedro tuvo una revelación del cielo. Ese cabezón siempre haciendo lío. Está aquí. 10:32 del libro de Mateo.
16 de Mateo, capítulo 16, verso 14. Mire qué importancia que tiene este pasaje bíblico, que el título es La confesión de Pedro, ¿no? Lo vamos a leer todo, porque yo mencioné que Pedro había tenido una revelación del Espíritu de Dios. ¿Quién era Jesús? Y la Biblia dice: viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís quién soy? Respondiendo Simón Pedro, ahí saltó Pedro y dijo: yo tengo la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí viene la promesa. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Dios. Tremenda promesa que le hace a Pedro. Estaban los 12 discípulos juntos, pero el Señor le habló a Pedro. Y Pedro era imperfecto como nosotros. Y el Señor sabía que Pedro le iba a negar, y que iba a cometer ese pecado, y que iba a cometer varios errores, como la gran discusión que tuvo con el apóstol Pablo porque se estaba predicando el Evangelio y se confundían en hacerlos circuncidar para salvación. Y entonces el apóstol Pablo lo confrontó y dijo: no es así. Y también otro de los errores, cuando Pedro estaba en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, cuando estaba con los judíos, ¿no? Se convertían a Dios. Y cuando estaba con los cristianos, era cristiano. Todavía tenía ese carácter fluctuante. Pero después de la confrontación, después de esa discusión tremenda con Pablo, Pedro se convirtió en Pedro. En sus imperfecciones, Dios lo usó. Y tuvo un privilegio hermosísimo. El primer sermón de la iglesia primitiva fue de Pedro, en donde se convirtieron miles, en donde el Espíritu de Dios hizo estragos en los corazones y en las mentes, porque dice la Biblia que como 7.000 almas se rindieron a los pies de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Porque después nos cuentan tantas cosas de Pedro en el libro de los Hechos, la sombra de Pedro, la resurrección de un fallecido. Qué hermoso, ¿no? El paralítico que estaba pidiendo monedas y fue sano. Qué tremendo, ¿no? Pero en el momento que lo negó 3 veces, Pedro se dio cuenta que se estaba perdiendo de todo eso. Fue como que vio hacia lo que iba a suceder y fue quebrado su corazón, fue su alma constrictada y se echó a llorar amargamente. Habrá sido como el llanto de Jesús en el monte antes de que lo apresaran, que dice la Biblia que era tan profundo el llanto de nuestro Maestro que sangraban sus ojos. Era tan profundo el dolor de Pedro, porque se da cuenta que en ese instante
si no se arrepentía, dejaba de cumplir el propósito de Dios. Dejaba de tener el privilegio de servir a Dios. Dejaba de tener el privilegio de ser un discípulo de Jesús. Simplemente porque lo negó. Simplemente porque no acertó en el blanco. Por eso es importante que comencemos a aprender a acertar en el blanco. Y para acertar en el blanco, debemos entender que las misericordias de Dios se renuevan todos los días, pero una de las cosas es es nuestro objetivo. Leer la palabra no es solamente para tener paz en el alma, para afrontar el día a día, sino que leer la palabra es para aprender a imitar a Jesús en todas las áreas de la vida y permitir que Él nos perfeccione, que Él nos lave, nos purifique, nos dé convencimiento, y a través de ese convencimiento arrepentimiento, y a través del arrepentimiento confesión. Y cuando yo confieso, no lo vuelvo a hacer. Cuando yo declaro que me equivoqué, por más pequeño que sea, por más que no sea que me fui del baile y me embriagué, uy, ese es un pecado terrible. No, saben que si agarramos un acerito y agarramos una bolita de papel, la ponemos a esta altura y la soltamos, las dos se caen al piso. Para el Señor no hay peso en el pecado. Para el Señor todos los pecados son iguales. El homicida y el mentiroso es lo mismo. El violento y el violento verbal es lo mismo, porque ambos matan a la persona y matan los propósitos en la vida. El que desprecia también es pecado, porque Jesús nos enseñó a amar a todos como a nosotros mismos. A los niños les enseñó a honrar a los padres, pero no es solamente en hacerle caso a los padres, no es solamente en decir papá estudié, sino que la honra es en todas las áreas. Les voy a contar una intimidad, algo que no puedo reformar en casa, pero voy a empezar a trabajar en reformarlo. Yo llego del trabajo, ¿no? Y llego a casa y digo, vamos a tomar mate. Como buen argentino, tomamos mate, ¿sí? Entonces, tomamos mate. Bueno. Y yo me siento y espero que alguien haga mate. Entonces, como pasa media hora y no sucede, voy yo y lo preparo y vengo. Y cuando me siento en la mesa, me siento rodeado. Entonces yo digo, miren, sería bueno que ustedes me sirvan mi cama. Porque si ustedes me honran, Papá del cielo nos va a honrar a ustedes. ¿Entienden? Y eso es en todas las áreas. Porque también nos enseña a ser empleados. ¿Qué nos enseña la Biblia de ser empleados? De hacer con excelencia nuestro trabajo. Por más que nuestro jefe no se lo merezca, debemos hacerlo con excelencia. Todas las cosas las debemos hacer con excelencia. Por más que veamos que el
que ahora sube al colectivo y sube una mujer con su bebé y es muy difícil que se le dé el asiento? Nosotros debemos hacerlo. Por más que nos miren como que este es extraterrestre. Otra cosa que suele pasar. Vio que cuando el caballero, el antiguo, el que viene en blanco y negro, cuando va a subir al colectivo y ve a una mujer, se hace un costado y le dice: pase señora o pase señorita. ¿Nunca lo mandaron a pasear por hacer eso? Por la igualdad. Sí. Por lo que estableció el feminismo. Entonces, no se le está faltando el respeto a la señorita o a la mujer. Se la está honrando, porque nosotros los cristianos sabemos que la mujer es un vaso más frágil. Pero les han metido una idea tan errónea que se piensa que le estamos faltando el respeto. Por eso estamos obligados los varones a ser caballeros y a honrar. ¿Y qué más nos enseña la Biblia? Y esto es para ambos. La Biblia dice que Jesús amó a la iglesia como él mismo. Esposo, esposa, amen a su esposo y a su esposa como Jesús amó a la iglesia. Padres, no hagan enojar a los hijos. Los podemos corregir, pero sin llegar al pecado. ¿Amén? Qué importante que es leer la Biblia, porque nos va a enseñar a ser cristianos, nos va a enseñar a ser como Jesús, porque no debemos imitar justamente al pastor, debemos imitar a Jesús, porque debemos parecernos a Jesús. Y si leemos la Biblia, vamos a parecernos a Jesús, porque si no lo negamos, y si nosotros negamos a Jesús, más allá de que es pecado, miren lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 10, verso 32. Y de esto se habrá acordado Pedro cuando lloró amargamente. ¿Lo encontró? Porque quiero que lo lea conmigo. Amén. Amén. A cualquiera pues que me confiese, erro en el blanco y no me arrepiento inmediatamente y dejo que eso esté en mi corazón y que después se forme como huevo de víboras y den frutos y me vaya alejando de su presencia. Cuando venga el juicio y esté delante del Señor, Él tiene todo el derecho a decirme: no te conozco, Martín. No te conozco, Martín. Por eso debemos aprender a leer la Biblia y a decir: desde ahora en más soy imperfecto, pero en las manos de Dios soy un barro y Él me va a moldear y me va a volver a ser perfecto. Tengo toda mi vida para aprender, pero lo primero que voy a aprender es que todos los días me pueda arrepentir de cada error que cometo. Amén. Para acercarme a Jesús y para que Él esté en mí. Nos ponemos de pie, iglesia. Tenemos cena del Señor.